Fernando Iglesias, diputado, gracias por estar, gracias por haber venido. Gracias por la ¿Qué invitación. siente un político que está en el Congreso, que discute leyes, cuando ve esto? Y a mí me hace acordar mucho a la situación de La Plata, no sé si recuerdan, Sí. que se inundaba por el arroyo del Gato, Sí. se inundó, murieron cientos de personas, todavía las están contando, porque la propia Cristina acusó al entonces gobernador Scioli de esconder los muertos, murieron cientos de personas. Y bueno, con nuestro gobierno, con las dificultades que tuvo, pero hizo las obras y La Plata nunca más se inundó. Puede haber tenido una pequeña inundación, pero no, nunca hubo nada de un desastre de esta magnitud. Y eso a mí me hace acordar sobre todo agua, trenes, el vagón. Sí, me hace sí. acordar de una característica del gobierno y del régimen que se va, que fue las masacres de Estado, es decir, la muerte de decenas de personas porque el dinero que tenía que ir a los trenes, el dinero que tenía que ir a hacer las obras del Arroyo del Gato, Sí. iba a parar a los bolsillos de lo que ya sabemos. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío por delante, que es volver a disminuir la corrupción, que es galopante, ¿no? En el tema de lo que están haciendo en la aduana es una verdadera vergüenza el señor Tongolini, y que esos recursos vayan a Acá. las obras y a la gente, ¿no? Acá, Y sí, sí. yo te puedo decir lo que me pasa a mí. Yo de Concordia tengo un recuerdo porque yo era jugador de voleibol y quedé afuera de una selección Sí, metropolitana y se jugó, el campeonato nacional se jugó en Concordia. Sí. Me acuerdo que viajé, era al principio de los 80, y era una ciudad, el recuerdo que tengo, no volví, era una ciudad con un comercio, con clase media, no me quedó la sensación de una ciudad pobre. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, Concordia lideraba el ranking de pobreza, era la ciudad más pobre de la Argentina y creo que era la segunda o la tercera. Hoy es la tercera, si no me equivoco, bueno. y creo que Y lo que nos da es pena, ¿viste? Lo que nos da es pena. En general, el tema de infraestructura depende más del Ejecutivo que del Legislativo, Sí. pero por supuesto que ha habido una enorme desatención a todo lo que sea infraestructura en el país. Digo, la gente, no hay, en muchísimos lugares no hay cloacas, no Sí. hay transporte. Cuando nosotros hicimos bastante, que creo que fue uno de los puntos fuertes de nuestro gobierno, nos decían, el cemento no se come. Bueno, pero con el cemento evitás que se inunde, lográs que el campo produzca y pueda... De ahí hay un caso muy claro. Vos pensá esto, toda la zona del interior, ¿no? Sí, del país, que es fundamental para mantener el equilibrio comercial, porque son los productores agropecuarios, son todo el sector agroindustrial, que son los que consiguen las divisas. Hoy un productor agropecuario Sí. produce 3 camiones. El Estado le saca uno por retenciones, 35%, un camión para mí. De los 2 camiones que exporta, Sí. con el cambio, que vale Sí. la mitad, le saca el otro camión. Con el camión que le queda, el tipo tiene que pagar los impuestos, los gastos, y si le queda algo, 35% de impuestos. Ese mismo productor es el que vive en esta ciudad, en el que es el productor que no tiene caminos para sacar la cosecha. La economía de la El región. productor y todos, porque No, míralo. es el productor, el que labura, el que tiene un restaurante. Yo espero que sí, pero el anuncio lo tiene que hacer Milei y Sí. obviamente la información corresponde a ellos. Bien, ¿y por qué Patricia Bullrich se suma al gobierno de Milei? Bueno, no es que se suma Patricia Bullrich, se han sumado nuestros votantes. Milei saca el 57% porque suma el 30% que había sacado, más el 24% de Juntos por el Cambio, más algunos votos de Schiaretti. Me parece que hay una voluntad muy clara. Yo creo que Patricia y también Mauricio leyeron bien la situación. Había un candidato que era el candidato del cambio. No era el que yo prefería. Yo apoyé la campaña de Patricia Bullrich, pero la gente eligió que el cambio fuese Milei. Y la continuidad era Massa. Y la continuidad de este régimen espantoso que nos deja a los argentinos viviendo horriblemente y a la vez por encima de nuestras posibilidades. Porque no es que estamos viviendo horriblemente en un panorama estable, con un país, y decir, bueno, estamos estancados. No, estamos en caída libre, todos los meses peor que el otro, la inflación cada vez peor. Massa en su último gobernó, porque prácticamente fue el presidente, pero por lo menos fue el responsable de economía, 1 año y medio, menos de 1 año y medio. Recibió el dólar a 2.70, lo dejó arriba de 1.000. Recibió la inflación en 70, la dejó en más del doble en 1 año. Recibió y el gobierno en general recibió 36% de pobres
y lo dejó en 43%, son 7 puntos. Fernando, 7% de pobres sí. en un país de casi 50 millones de habitantes son 3 millones de pobres. Entonces estaba claro que eso no podía seguir y que la esperanza la tenemos con Milei, así que me parece bien que apoyemos al gobierno. Bien. Que eso lo tienen que decidir los afiliados del PRO, es una opinión valorable, habrá que consultar qué es lo que piensan no solamente algunos dirigentes, sino los afiliados del PRO. Yo creo que la Argentina decidió cambiar Sí. un sacrificio inútil y que ya llevaba 20 años, porque la Argentina, vos mirá lo que fue Latinoamérica estos últimos 20 años. Todos los países mejoraron, en casi ningún país hay inflación. Todos disminuyeron la pobreza, dieron pasos consistentes hacia el desarrollo, mejoraron las instituciones, todos, menos dos, Argentina y Venezuela. Entonces el riesgo que había era seguir derrumbándonos para nada. Entonces, por supuesto que todo lo que tenga que hacer Milei es difícil. Es difícil porque la situación social es explosiva, pero a la vez la situación económica es explosiva. Ahora, yo me permito recordarles, Massa asume hace un año, menos de hace un año y medio, Sí. con 36,5% de pobres. Lo está dejando en 43, son 7 puntos. A nosotros nos crucificaron porque alineando los planetas, pagando la tarjeta que habían reventado y todo, subimos 5 puntos de la inflación en 4 años. Massa lo subió 7 puntos en un año y medio, ¿sí? Reventando la tarjeta, porque no es que pagó la tarjeta, la reventó. Entonces, claro que es difícil, porque ¿cómo manejás esto? Vos estás viendo ahí, vos acabás de hacer el informe sobre la inundación. La inundación, sí. ¿De dónde va a salir la guita? Bien. Que todo va a ser difícil, todo Bien. va a ser difícil. Ahora, Bueno, según parece van a hacer una marcha el 20 de diciembre. 19 y 20. Va a ser, bueno, son los muchachos de las 14 toneladas de piedra. Sí. Yo me permito recordarles que tiraron 14 toneladas de piedra en diciembre del 2017. ¿Sabés cuál era la pobreza en diciembre del 2017? 25%, la más baja desde 1993. 14 toneladas de piedra nos tiraron. ¿Van a conmemorar el 20 de diciembre del 2001? Bueno, acordémonos, me parece bien que conmemoremos. ¿Sabés cuál era la pobreza en aquel momento? 38%, hoy es 43%. ¿Sabés cuál era el sueldo medio de los argentinos en diciembre del 2001, en el argentinazo contra Sí, el hambre? sí. $1.500, hoy es 300 y pico. ¿Sabés cuál era la inflación en diciembre del 2001? 0. Hoy estamos corriendo al 300% anual o una cosa así. Entonces, muchachos, la verdad es que salgan a recordar aquella epopeya que consistió en tumbar un mal gobierno, pero constitucional y de derecho y de gente honesta, incapaz, se puede acusarlos, sí, pero honesta, como era De la Rúa y su gobierno, para poner a Duhalde y para que Duhalde pusiera a estos muchachos por 20 años y para que tengamos más pobreza, más endeudamiento, más pobres, Concordia inundada, bueno, todo lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien que hagan una marcha, así nos Sí. acordamos todos de lo bien que estábamos cuando estábamos mal. Bien. Creo que eso lo tendrá que decidir la realidad económica. Sí, Lo que sí. no puede haber es esta locura de un partido, un gobierno de un partido que dice defender al sector productivo, ¿sí? Sí. Y si vos exportás, generás trabajo y exportás, Sí. te pagan lo que exportás la mitad, porque el dólar oficial es la mitad del blue. Pero si vos importás trabajo extranjero, a eso vos importás a la mitad del valor. Por lo tanto, subsidiamos la importación con la plata que le sacamos a los exportadores. Digo, esto es histórico. Todos los gobiernos peronistas, Sí. Perón, Sí. Perón cuando volvió, Menem, Cristina, todos empezaron siempre sus gobiernos con superávit comercial. Eso quiere decir un país que exportaba más de lo que importaba. Todos, y este también, terminaron con déficit comercial, con un país que importa más de lo que exporta, mientras canta la marchita, por supuesto. ¿Qué pasa con la declaración de Cristina Fernández, Fernando? Que es una descripción perfecta de su gobierno. La Argentina no crece desde el 2011, está estancada, estancamiento, estanflación, es estancamiento más inflación. Y la inflación no hace falta que le diga a los televidentes qué es lo que está pasando. Sí. Y todo eso se agravó, porque es el problema general del populismo. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana, y cada vez más hambre. Por eso el gobierno de Cristina fue peor que el de Néstor, no porque fuera intrínsecamente peor, sino porque los recursos se los consumió Néstor Sí. y después se los consumió Cristina. Y el segundo gobierno de Cristina fue peor que el primero, y el de Alberto fue peor que el de Cristina, y el de Massa iba a ser peor que... Bueno, de ahí hay que salir,
esta inflación, Cristina, ya tenemos el último año y medio, Bien. tuvimos una inflación que pasó de 70 a más de 140, o sea, se duplicó en un año y medio, con un país estancado, que no solamente no va a crecer, sino que va a retroceder, porque esta inflación es estancado. Este gobierno fue peor, va a retroceder entre 1 punto y 2. Entonces, Cristina, es la mecánica de siempre del peronismo. Acusan a los demás y a lo que va a pasar de lo que ellos ya hicieron. Ya estamos en esta inflación. No hace falta explicárselo a la gente. Por eso es que perdieron, como perdieron las elecciones y 2/3 de la Argentina votó por un cambio. Bien, Fernando Iglesias, gracias por haber venido. Muy Gracias gentil, por la invitación.